Vamos a ver en esta sección velocidad y aceleración, que son de los conceptos más básicos de física. Primero vamos a ver lo que es la rapidez y la velocidad. La rapidez es un cambio de distancia en el tiempo. La velocidad es un cambio de distancia en el tiempo en una dirección específica. Y ahorita vamos a ver qué quiere decir esto. Un ejemplo de rapidez, un movimiento en espiral, por ejemplo, un trompo que está girando. Está teniendo movimiento, está cambiando de distancia al girar, pero sin moverse del mismo lugar. Por lo tanto, como no se está moviendo del mismo lugar, entonces solo tiene rapidez, pero no tiene velocidad. Un ejemplo de velocidad es el movimiento en línea recta. Por ejemplo, un auto avanzando. Ahí sí hay movimiento hacia una dirección específica y por lo tanto lo que hay ahí es velocidad. De nuevo, rapidez es cambio de distancia en el tiempo, pero sin que haya una dirección específica. Y velocidad es cambio de distancia en el tiempo, pero en una dirección específica. Vamos a ver las fórmulas para calcular rapidez y velocidad. Les recomiendo que de ahora en adelante, cada vez que aparezca una fórmula, apunten esa fórmula y pongan para qué es en la hoja de papel y vayan haciendo notas, porque va a haber muchas fórmulas en física, no nada más en esta sección, también en otras secciones que vamos a ver más adelante. Entonces, háganse a la costumbre de apuntar las fórmulas para que las puedan recordar. La rapidez es la distancia sobre tiempo. La fórmula para calcularla es R de rapidez igual a metros sobre segundos. O también R es igual a M dividido entre S. M de metros, S de segundos. La velocidad es la distancia sobre tiempo en una dirección. La fórmula para calcular velocidad es la misma que la fórmula para calcular rapidez, pero la velocidad se refiere a que algo se está moviendo en el tiempo en una dirección específica. Entonces, la fórmula sería metros divididos entre segundos es igual a velocidad, que es lo mismo, V igual a M dividido entre S. V de velocidad, M de metros, S de segundos. Vamos a ver lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Recorre distancias iguales en tiempos iguales. Es decir, cuando un objeto se mueve con la misma velocidad en intervalos iguales de tiempo. Por ejemplo, algo que se mueve 10 kilómetros cada hora. También se conoce como inercia. Y la inercia, por cierto, lo único que quiere decir es que no hay cambios de velocidad. Un objeto que está inmóvil también tiene inercia porque no hay cambios en su velocidad. Un objeto que siempre va a la misma velocidad también tiene inercia porque no cambia su velocidad. Ocurre si a un objeto no se le aplica una fuerza o si la fuerza que se le aplica es nula. Es decir, ocurre si no hay aceleración. Se representa en una gráfica con una línea recta en diagonal. Así, en una de las dimensiones de la gráfica estamos viendo la distancia y en la otra estamos viendo el tiempo. La línea roja en diagonal representa el movimiento rectilíneo uniforme. De nuevo, se está avanzando a la misma velocidad en la misma cantidad de tiempo. Y si les piden en los exámenes de Comipems y de Ceneval que identifiquen en una gráfica cuál es movimiento rectilíneo uniforme, este es. En cambio, si ustedes ven una gráfica así, en la cual hay una línea horizontal, quiere decir que no hay movimiento, porque el objeto no ha cambiado de distancia en el transcurso del tiempo. Vamos a ver un problema sobre velocidad. Un auto recorre 80 kilómetros en 2 horas. ¿Cuál es su velocidad? Bueno, pues recordemos que la velocidad es igual a distancia dividida entre tiempo. Aquí nos están diciendo que un auto recorre una distancia en kilómetros y que el tiempo en el que la recorre es en horas. Por lo tanto, dividimos 80 kilómetros entre 2 horas, porque nos están diciendo que se recorrieron 80 kilómetros en 2 horas. Y hacemos una división sencilla, 80 entre 2. El resultado va a ser 40 kilómetros por hora. Y esa es la respuesta correcta. Ojo, si en las preguntas del examen de Comipems y de Ceneval les piden metros por segundo, entonces hay que multiplicar kilómetros por 1000 y horas por 360 antes de hacer la división. Esto es importante porque si la pregunta del examen pide metros por segundo, pero les está dando de información inicial kilómetros por hora, entonces hay que hacer la conversión porque si no el resultado no va a coincidir. Vamos a ver ahora la aceleración. La aceleración es un incremento en velocidad sobre el tiempo. Y aquí quiero subrayar la palabra velocidad. ¿Por qué? Porque originalmente vimos que rapidez y velocidad es un cambio de distancia en el tiempo. La aceleración es un cambio de velocidad en el tiempo. Es decir, quiere decir que de alguna manera la velocidad cambia
a través del tiempo, ya sea que disminuye o que aumenta. En la velocidad cambia la distancia en el tiempo. En la aceleración cambia la velocidad en el tiempo. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que mientras más fuerza hay más aceleración. Mientras más fuerza se le aplica a un cuerpo, tiene más aceleración. Y mientras más masa tiene un cuerpo, tiene menos aceleración con esa misma fuerza. O para decirlo de manera resumida, mientras más fuerza, más aceleración. Mientras más masa, menos aceleración. La aceleración se representa en una gráfica como curva, y eso lo vamos a ver en un momento. La fórmula para la aceleración es la siguiente. A de aceleración es igual a metros divididos entre segundos divididos entre segundos. O también A es igual a m dividido entre s al cuadrado. ¿Por qué s al cuadrado? Porque si nosotros hiciéramos esta división de metros sobre segundos, nos daría segundos al cuadrado. Otra fórmula para aceleración. Aceleración es igual a la fuerza dividida entre la masa. Es decir, a la fuerza que se le aplica a un objeto dividido entre la masa del objeto. De manera resumida, A de aceleración es igual a F sobre m. De nuevo, les sugiero que apunten estas fórmulas y las tengan en una hoja de papel porque esa es una manera de poder recordarlas. Y así es como se ve la aceleración en una gráfica. Se ve de un lado la distancia y del otro lado el tiempo. Cuando hay aceleración, la distancia es cada vez mayor mientras más avanza el tiempo. Hay una segunda manera de mostrar en una gráfica la aceleración. Así, en vez de distancia medimos velocidad y lo que vemos es una diagonal. No se vayan a confundir. La gráfica que muestra el movimiento rectilíneo uniforme que vimos hace unos momentos tiene distancia en donde dice velocidad. Si dice velocidad y vemos una diagonal, entonces es aceleración lo que estamos viendo en la gráfica. Y si dice distancia, para que sea aceleración debe de verse como una curva. Vamos a ver un problema sobre aceleración. Un auto aumenta su velocidad 10 metros por segundo cada 2 segundos. ¿Cuál es su aceleración? Bueno, recordemos que la aceleración se puede medir dividiendo la velocidad entre el tiempo. Es decir, aceleración es igual a metros por segundo dividido entre segundos. Aquí nos están diciendo que un auto aumenta su velocidad 10 metros por segundo y que los aumenta cada 2 segundos. Por lo tanto, dividimos 10 entre 2 para obtener la aceleración. Lo que nos va a dar como resultado es metros sobre segundos al cuadrado. Acuérdense de eso. La respuesta correcta es la aceleración, en este caso, es igual a 5 metros por segundo al cuadrado. Ahora vamos a ver la aceleración en movimiento. Es la aceleración de un objeto luego de estar en movimiento durante un tiempo determinado. Por ejemplo, la aceleración de un vehículo tras estar una cantidad de segundos en movimiento. La fórmula para calcular la aceleración de un objeto en movimiento es la siguiente. A de aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. En esta fórmula, VF quiere decir velocidad final, VI quiere decir velocidad inicial, TF es el tiempo final y TI es el tiempo inicial. Toda esta información se las deben de dar para poder calcular la aceleración. Vamos a ver un problema. ¿Cuál es la aceleración de un objeto que tiene una velocidad inicial de 10 metros por segundo, luego de acelerar por 20 segundos, y una velocidad final de 30 metros por segundo, luego de acelerar por 40 segundos? Bueno, pues usamos la fórmula que acabamos de ver. A de aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido entre tiempo final menos tiempo inicial. Y aquí ya nos dieron toda esta información. Nos dijeron que la velocidad final es 30 metros por segundo. Nos dijeron que la velocidad inicial es 10 metros por segundo. Nos dijeron que el tiempo final es 40 segundos. Y nos dijeron que el tiempo inicial es 20 segundos. Entonces lo que hacemos es que primero resolvemos lo que está adentro de los paréntesis, que nos va a dar 20 metros por segundo dividido entre 20 segundos. Eso nos va a dar 1 metro por segundo al cuadrado. Y esa es la respuesta correcta. La aceleración de este objeto fue de 1 metro por segundo al cuadrado. Vamos a ver ahora tipos de movimiento. Movimiento rectilíneo es un movimiento en una línea recta. Movimiento circular es un movimiento que completa por lo menos un círculo. Movimiento parabólico es movimiento que completa un semicírculo en una sola dirección. Movimiento pendular es movimiento semicircular en 2 direcciones de ida y vuelta. Aquí estamos ilustrando cómo se vería el movimiento rectilíneo. Por ejemplo, si un objeto avanzara en línea recta
en una dirección. Aquí estamos ilustrando cómo sería el movimiento circular. Aquí el objeto que se está moviendo completaría por lo menos un círculo. Con esta curva ilustramos el movimiento parabólico. Quiere decir que el objeto se movió en forma de curva en una sola dirección. Y aquí estamos ilustrando el movimiento pendular, que quiere decir que el objeto se movió en curva, pero en dos direcciones de ida y vuelta, por ejemplo, un columpio. Con esto terminamos la sección sobre velocidad y aceleración.